Gladys en Éxitos. Espacio para la reflexión. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Con Igor Bello, es licenciado en Ciencias Gerenciales, con maestría en Seguridad, en Salud Ocupacional de la Universidad de Turín. También tiene doctorado en Estudios del Trabajo, profesor del Centro Internacional de la OIT, presidente del Comité CT6 de las normas Covenin. Lo tenemos hoy para hacer un análisis sobre lo que es la respuesta ante el tema, justamente todo esto, lo que tiene que ver con lo que corresponde al desarrollo profesional, el concepto de trabajo para la generación Z versus la generación X, la mía. Además, tengo eso, lo estoy revisando a diario con lo que es mi dinámica familiar. Por ejemplo, las respuestas que voy viendo de mi hija, que es de la generación Z. Ella tiene 24 años, el que viene atrás 18, también de la generación Z, mi segundo hijo. Es impresionante la manera como ellos ven el área profesional, laboral, versus lo que uno siempre, ha considerado, en algunos casos incluso hasta pueden ser falsas creencias, hasta el concepto de sacrificio presente desde siempre, que fue además impulsado, fue quizá inculcado por nuestros padres. De eso y más vamos a hablar con Igor Bello, quien por cierto estaba en Francia en una reunión sobre el futuro del trabajo decente, cosa que me llamó mucho la atención y que me gustaría también él pudiera comentar en esta entrevista. Bienvenido, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Gladys, ¿cómo estás? Feliz tarde para ti y para todos tus oyentes a esta hora. Gracias por estar con nosotros y bueno, sí, me encanta el tema que vamos a desarrollar para entender, además, sobre todo, ser más efectivos en esas relaciones, por supuesto, esenciales, no solamente en nuestro plano personal, sino también en el profesional, y entender cómo manejar, por ejemplo, siendo jefes, a estas generaciones que están llegando, la generación Z, que viene con un abordaje distinto y respuestas distintas a esa cotidianidad del trabajo. Incluso el tema de la valoración, de los sueldos, lo ven de una manera distinta. Pero igual, para usted es el especialista, ¿qué puede destacar dentro de ese análisis que vamos a hacer de generación X y Z en cuanto a formas de trabajo? Absolutamente, Gladys. Estamos viviendo uno de los momentos más interesantes en el mundo del trabajo, donde profundos cambios se están acelerando y sobre todo a la luz de los fenómenos que han ocurrido a partir de la pandemia. Es así como vemos, por ejemplo, cambios demográficos, donde tenemos un acelerado crecimiento de la población de adultos mayores. O sea, la gente cada vez tiene una edad mayor al trabajar y eso tiene profundas consecuencias. También vemos unos cambios en lo que es la mujer que está entrando en algunos segmentos laborales que antes no estaban feminizados. Y bueno, y el fenómeno que estamos viendo y que estabas discutiendo ahora con tu invitado anterior de las migraciones, que está, por supuesto, afectando muchísimo al mundo del trabajo en un contexto globalizado. Y no es menor el hecho que tú estás resaltando sobre lo que es el trabajo para los más jóvenes, lo cual ha venido significando un cambio muy profundo también en la actitud que toman los empleadores a la hora de tomar a los trabajadores más jóvenes. ¿Cómo Fíjate entenderlos? que ¿Cómo entenderlos? Porque a veces no se les entienden las respuestas incluso que dan, el razonamiento que hacen, que considero incluso tiene mucha lógica dentro de lo que es la búsqueda del equilibrio, de vida. sí, sí, sobre todo el tema del emprendedurismo. Mm. El joven actual quiere emprender, no desea en general emplearse con nadie. Y si se emplea con alguien, lo hace de manera de utilizarlo como una plataforma para adquirir experiencia o vinculándose de una manera parcial o temporal, dependiendo de los proyectos. Entonces las vinculaciones laborales ya no son como en el pasado, una relación estable de años, donde inclusive los padres le legaban a sus hijos sus puestos de trabajo, sino que son mucho más orgánicos, más dinámicos, se va moviendo en torno a proyectos donde, por ejemplo, hay empresas que diseñan productos, otras empresas que se dedican de hacer alguna de las partes de los productos, otras que se dedican a vender los productos y comercializarlos. Entonces ya digamos que la producción, tanto de productos y servicios, está atomizada y ya no se debe a una sola cadena como era antes, sino a un montón de empresas mucho más pequeñas o Mm. inclusive de particulares que están actuando en este caso y que no están vinculados laboralmente con una empresa. Y Ujú. esto genera una serie de consecuencias, Gladys.
Porque en primer lugar, fíjate que el trabajo te da una protección social, porque cuando tú tienes trabajo, y trabajas para un empleador, ese empleador tiene unos deberes para contigo, como señala nuestra ley orgánica del trabajo y como señala también la LOPSIMAT. Hay unos deberes que tienen que ver con la prestación de seguridad social y también con la prestación de seguridad y salud en el trabajo. Pero cuando no tienes un empleador, entonces esto se pierde y esa despoblación que queda de alguna manera desprotegida. Por otro lado, también se rompe el diálogo social, porque a partir de lo que está pasando ahora, Gladys, están disminuyendo la cantidad de sindicatos que hay, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. El fenómeno sindical está disminuyendo. Entonces los trabajadores están perdiendo representatividad. Así que ese diálogo social, conformado por gobierno, empleadores y por trabajadores, de alguna manera se va rompiendo, ¿no? Y es difícil conseguir interlocutores válidos que aboguen por los derechos de los trabajadores. Pero ahí lo detengo porque en el caso ese ha sido como el modelo tradicional. Pero uno ve estas nuevas generaciones que vienen con un chip distinto, donde eso no lo toman tan en cuenta porque además pelean como por sí mismos y dentro de esa valoración propia se enfrentan a cualquiera y dicen muchas veces me voy porque no me están valorando, no en sueldo, ni en tiempos, ni en consideraciones o responsabilidades. Yo lo estoy viendo incluso, lo comentaba, no solamente con mis hijos directamente, sino además también con compañeros de ellos, que es así como que entramos muchas veces en la discusión y le digo, pero mira lo que tienes en este momento, te da estabilidad. Y ellos están viendo más allá y dicen, no se me está valorando, yo aquí puedo dar mucho más o no se me está apreciando. Y uno sí aguantaba. Como generación X uno decía, bueno, pero no importa, a lo mejor no se me está dando lo que como responde, la consideración y eso, por ejemplo, la remuneración adecuada, pero aguanto y el tiempo y esa constancia y esa lealtad y esa entrega irá dando fruto. Esa es la visión de uno. Sí, Ellos no. Ellos dicen, sí. no, esto no es justo. Y no es justo y punto. Los llaman la generación de cristal justamente porque además son defensores de las causas, ¿no? En muchos casos, pues no, bueno, que no han avanzado, lamentablemente el caso de las minorías, por ejemplo, por mencionar pues, el tema de género, así los vemos todo el tiempo en esa lucha. Y por eso muchas veces dicen, no, es que es una generación muy delicada, que no aguanta nada. ¿Cómo lo ve usted? Claro, es que no solamente es eso, sino que ahora, a partir de lo de la pandemia, que nos hizo encerrarnos en las casas y que hizo que aflorara un fenómeno que no habíamos visto antes de una manera tan profusa, que es el teletrabajo. Entonces, el trabajo se globalizó y así un joven que está en Venezuela puede estar buscando un trabajo en una empresa en Suiza, por ejemplo, Mm, o en Francia, por ejemplo, donde tenemos una gran cantidad de venezolanos o de colombianos o de ecuatorianos, latinoamericanos en general, que están trabajando para empresas en modalidad de teletrabajo y están teniendo unos beneficios que están derivados del trabajo en otros países. De mm. manera que el trabajo también se va globalizando y obviamente cuando compara el mercado laboral, por ejemplo, en Venezuela, que está bastante deprimido, ven oportunidades laborales mucho mayores en los mercados Claro, globalizados, lógico. que además, dicho sea de paso, ya no se paga por unidad de tiempo. Antes uno, bueno, ¿cuánto paga usted por hora? O usted va a trabajar y usted le pagan el día. Pero ahora vemos que el trabajo ahora se ha desvinculado del factor temporal y también del factor territorial. Y ahora se paga por resultados. Entonces su trabajo se compensa en la medida que tenga su desempeño y sus resultados y no por las horas que pase trabajando. Claro. Y tampoco tiene que ver con las leyes del trabajo que se dan en un territorio. Porque cuando yo trabajo fuera de mi país por vía telemática, por teletrabajo, entonces yo no obedezco ni a la ley del país donde está la empresa, ni a la ley del país donde yo resido. Entonces quedo en una suerte de limbo que Ajá. todavía no ha sido limitado por las normas internacionales. Es otra cosa, otra dinámica completamente distinta, donde la palabra sacrificio creo que existe muy poco y quizás también porque nuestra generación, la X, además que es la que cría a esta generación Z, yo por lo menos en mi dinámica familiar esa palabra que sí estaba muy presente en lo que fue la formación, por ejemplo, de mi núcleo, mi mamá, mi papá, nosotros siempre nos dijeron sacrificio en la vida hay que hacer para llegar a... Esa palabra yo la omití en la educación de mis hijos, lo que dije fue esfuerzo. Esfuerzo, obviamente, todo lo que tú quieras se construye con trabajo digno, con esfuerzo, etcétera. Pero la palabra la suprimí porque me parece un drama innecesario. Sacrificio. Y quizá eso mismo Sí, hizo que ellos sean como usted lo está describiendo, ¿no? Que además dicen, no, no, o sea, yo quiero vida, y esto no me está dando vida, vamos a ver qué hacemos, pero así como estoy,
no me voy a seguir quedando en un esquema de trabajo que a lo mejor implica muchas horas sin una remuneración y además espacios de vida personal contemplados. Totalmente. E inclusive las cosas que están estudiando los jóvenes han cambiado muchísimo. Por ejemplo, hace unos días escuchaba una entrevista con Andrés Oppenheimer, donde él nombraba que en México, por ejemplo, habían más de 60.000 estudiantes de psicología, pero habían menos de 6.000 estudiantes de ingeniería informática, por ejemplo. Esos desbalances entre lo que tiene que ver con las ciencias sociales, que son muy importantes, por supuesto, que hayan psicólogos, que hayan especialistas en historia, en literatura, pero que habían pocas personas que estén formándose en la parte técnica, también genera unos desbalances en la economía de los países. Claro. De hecho, fíjate que ahora fue el Día Internacional de la Mujer, hace Ajá, poco, ajá. y cada Día Mundial, la ONU Mujeres lo dedica a un tema en especial, ¿no? Y este año el tema estuvo dedicado a las brechas que genera la tecnología en el desarrollo de las mujeres, porque resulta que las mujeres en general no quieren estudiar carreras técnicas, carreras de ingeniería, de robótica, de big data, de programación, de diseño web. Eso lo quieren estudiar más los hombres. Ah. Entonces, a la postre, eso va generando unas brechas porque esas son las carreras que tienen Que más están futuro mandando. y que mejor están pagando. Sí, y ahí Mejor lo están voy a, pagando. ajá, y las que mejor están pagando. De hecho, estaba viendo, por ejemplo, una que se está ya desarrollando y que podría ser muy bien pagada dentro de la inteligencia artificial. Pero eso lo vamos a dejar, creo que para una segunda parte, porque si usted tiene tiempo en una segunda entrevista, me encantaría hablar de eso, pero también de lo que usted estaba, por ejemplo, en este momento recientemente, bueno, participando en la actividad sobre el futuro del trabajo decente. Bueno, cómo se considera ese futuro y cómo se considera ese trabajo decente. Eso me encantaría poder hablarlo en una segunda parte. Por lo pronto tengo que correr, despedir esta primera hora. Agradecida con usted, Igor Bello, licenciado en Ciencias Gerenciales, se ha especializado en todo este tema del trabajo y espero tenerlo en una segunda oportunidad.